Supervisión de trabajos de alto riesgo. El universo de trabajos y tareas conllevan diferentes riesgos. Estos son medidos a través de la matriz I/C. La valoración de los riesgos se da mediante la evaluación de la frecuencia, es decir, qué tan posible es que se materialice en un accidente o un daño a la salud diferente riesgo, y cuál sería la severidad en la que estaría comprometida la integridad o la vida de las personas. Por ejemplo, en la frecuencia o la probabilidad nos habla de que un evento podría ser común, que ha sucedido, que podría suceder, que sería raro que suceda, o la posibilidad que suceda sería prácticamente imposible. Y si llegase a suceder, el daño tendríamos desde el menor, temporal, o un daño permanente, quizá la fatalidad, o un daño catastrófico. Así pues, por ejemplo, podríamos evaluar la consecuencia o un evento de una posible carga suspendida en un trabajo de elevación de un motor de un equipo pesado. Si evaluamos la frecuencia y estimamos que podría suceder la caída de esa carga suspendida, de darse esa caída podría aplastar a una o varias personas. Entonces la severidad podría ser un daño mortal. Al evaluar nos resulta 8 el riesgo estimado. 8 recae en la zona roja y estamos hablando de un trabajo de alto riesgo, con una alta probabilidad de que pueda ocurrir y con un daño mayor o un daño fatal. Estos trabajos de alto riesgo requieren de una minuciosa identificación del peligro, una exhaustiva evaluación del riesgo, conjurando cuáles son los posibles daños que puedan haber y cómo podría darse estos daños. Y para ello se requiere que los controles o las medidas preventivas sean las más serias, las barreras duras, implementadas con mucho rigor, ya que de por medio está la vida de las personas o evitar daños o incidentes peligrosos que pueden causar la muerte de muchas personas. Un trabajo de alto riesgo ilustrado es el que estamos viendo en la imagen, ¿no? Como es el armado de los equipos de gran tonelaje o gran dimensión. ¿Qué son los trabajos de alto riesgo? El Decreto Supremo 005, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Ley 29783, nos dice que los trabajos de alto riesgo son las actividades, los procesos, las operaciones o las labores que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. No se olvide que el Ministerio de Salud ha definido cuáles son el listado de trabajos o tareas de alto riesgo, y eso tiene consecuencia precisamente con la ley correspondiente a los seguros complementarios de trabajos de alto riesgo, que también están definidos y que lo veremos en el módulo de salud ocupacional. El Decreto Supremo 024 del año 2016 del Ministerio de Energía y Minas
o el famoso Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para Minería, también nos define al trabajo de alto riesgo como aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecido por el titular de la actividad minera y por la autoridad minera. Características de los trabajos de alto riesgo. Los trabajos de alto riesgo se caracterizan por, en primer lugar, no ser rutinarios. Son eventuales. Requieren de una evaluación previa o de un I+C, de una identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles para establecer su ejecución. Deben contar con un plan de trabajo, deben contar con procedimientos para actividades de alto riesgo y o con análisis de trabajo seguro. Deben contar con un plan de contingencia y de emergencia. Deben contar con elementos de protección personal especiales y que estén en buenas condiciones. Deben requerir exámenes especiales al trabajador. Requerir la presencia de personal especializado. Requerir de un permiso determinado antes de su ejecución y requerir la supervisión permanente. La supervisión en el punto de trabajo, la supervisión visible, una supervisión con mucho criterio técnico para poder identificar los peligros y prevenir la causalidad de un accidente en el área de trabajo. Todo trabajo de alto riesgo requiere de un permiso, de un PETAR. Esto tiene implicancia legal, pues el Decreto Supremo 024 indica claramente que un trabajo de alto riesgo, declarado así por la norma o por el titular de la actividad minera, debe ser realizado en base a un permiso que tiene consigo la autorización del personal a cargo, del jefe del área, denominado autorizante, en cuyo caso recae la responsabilidad de la vigilancia y del aseguramiento de las condiciones seguras en las que se debe desempeñar el trabajo. El permiso escrito de trabajo de alto riesgo, más conocido como PETAR, es el documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y el jefe del área donde se va a realizar el trabajo, mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. Los permisos de trabajo de alto riesgo serán elaborados por el supervisor del área juntamente con los trabajadores que ejecutarán la tarea. En esto quiero ser claro. Surgen preguntas de quién es el supervisor y quién es el jefe del área. El supervisor es la persona encargada de la realización del trabajo, es el administrador de la tarea y es el jefe directo del grupo de trabajo o de los miembros de la cuadrilla. El supervisor pertenece a la empresa contratista o al titular minero, pero el alcance de su manejo o administración tiene que ver con las personas a su cargo y con la tarea a realizar, más no con el espacio físico en el que se va a realizar la tarea. El espacio físico o la casa en la que se va a realizar la tarea, casa entre comillas, denominado como zona industrial, área de trabajo, es responsabilidad del supervisor del área o jefe del área, que para la industria minera viene haciendo el supervisor del área. Por ejemplo, supervisor del área de camiones, supervisor de operaciones, supervisor de planta concentradora, jefe de planta concentradora, jefe de operaciones mina, jefe de la fase 5, jefe del área de voladura, etc. Entonces, el jefe del área tiene que saber qué trabajos se están realizando dentro de su área, de su responsabilidad. A través de los permisos, ¿no estaría bien que, dada un espacio geográfico industrial, se estén realizando trabajos de alto riesgo donde se expone la vida de ciertas personas y el jefe del área o supervisor del área no tenga conocimiento?
Es por eso que los permisos deben ser firmados directamente por ellos. El titular de la actividad minera, en el subcapítulo 1 de las obligaciones de los supervisores, nos dice que es obligación del supervisor, entre otras cosas, lo que voy a subrayar a continuación. En el ítem 13 nos dice imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos. Esto es importante señalarlo, porque en ocasiones hemos visto que se están realizando trabajos de alto riesgo, y como ingeniero de seguridad debo decir que me concito al campo y veo que se están realizando trabajos de izaje o trabajos en caliente donde no está el supervisor de trabajo. Y cuando se le pregunta, el supervisor está en la oficina, bien sentado al frente de la computadora. Entonces aquí hay un desconocimiento total de lo que indica la norma. El supervisor de trabajo debería estar en el punto de trabajo cuando se estén haciendo trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos con espacios confinados, con riesgos eléctricos, etc. ¿Por qué? Puesto que el supervisor está premunido de esa capacidad de vigilar, esa capacidad de revisar ese criterio técnico con el que se establece la secuencia de los pasos a seguir. Él es quien distribuye a las personas, sabe de los insumos materiales, sabe de los planos eléctricos, los accesos y las coordinaciones que ha establecido. Entonces, previo a la planificación del trabajo, así como en el desarrollo y para la administración de una posible eventualidad, el supervisor es la persona idónea y llamada a estar en el punto de trabajo. Su presencia es necesaria. No se olvide que los supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos anteriores serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe del área correspondiente. Esto no es algo que haya sido puesto adicionalmente como curso, es parte de la norma. Revise usted el artículo 38 del Decreto Supremo 024. La ley que modifica la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es la ley 30222, que establece en el artículo 4, modifíquese el artículo 168A del Código Penal con el texto siguiente en el artículo 168A. ¿Qué es lo que voy a leer? Es lo que genera temor en la supervisión. Por ahí se escuchó de que hay una ley que dice que si por causa de alguna desobediencia de norma, etcétera, o de una práctica funcional del supervisor que no esté haciendo su trabajo, haya un daño o muerte a un trabajador, el supervisor puede ir a la cárcel. ¿Escuchó hablar usted eso? Pues bien, vamos a aclararlo. Textualmente se llama o está referido como el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y esto cita no solamente en la ley de seguridad, sino también ya en el Código Penal, que el que debidamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicha inobservancia, es decir, no ver los peligros y riesgos, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, léase como trabajadores a su mando, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y si como consecuencia de la inobservancia, es decir, no voy al punto de trabajo, no veo los peligros, no veo los riesgos, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años. En caso de muerte, y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave.
En algunas ocasiones me han preguntado: Inge, ¿esto qué significa? ¿Cómo es en el lenguaje más entendible? Pues bien, por ejemplo, si tuviéramos tubos suspendidos, tubos por trasladar, si tuviéramos un conjunto de tuberías acuñadas y sabemos que hay un riesgo de desprendimiento de la eslinga, de la caída de esos tubos en una pendiente, y nosotros hemos mandado a realizar un trabajo sin siquiera inspeccionar ese área, como consecuencia de ello, como supervisor, he mandado a la gente bajo la inobservancia de esos peligros y riesgos y sin poner medidas de prevención, y se produce el deceso o el daño. Aquí está pues la sanción escrita, ¿no?, en forma clara. Puede acarrear responsabilidades asociadas a mi función, a mi responsabilidad como supervisor. El artículo 49 dice que son obligaciones del empleador, entre otras, las siguientes: practicar exámenes médicos, etc. Subrayado, tenemos que en el caso de los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar exámenes médicos antes, durante y al término de cada relación laboral. No se olvide que para subir a alturas mayores, a 9, 15 metros, se realizan exámenes especiales. De igual forma, a personas que van a ingresar a espacios confinados, se les mide la presión para poder verificar en qué estado se encuentra, ¿no? Y si han tenido contacto con agentes físicos o especialmente químicos, se hace importante la evaluación médica de los trabajadores en forma permanente. ¿Y cuáles son los trabajos de alto riesgo? El capítulo 14 nos dice, del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, nos dice que son trabajos de alto riesgo, ¿no?, los trabajos en espacios confinados, los trabajos en caliente, las excavaciones mayores o iguales a 1.5 metros, los trabajos en altura, los trabajos en eléctricos en alta tensión, los trabajos de instalación, operación y manejo de equipos y materiales radiactivos, y otros trabajos como los de alto riesgo valorados en el IPER, ¿no? Y que todo titular de la actividad minera debe establecer estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para estos trabajos de alto riesgo. ¿Qué es lo que debemos subrayar aquí? Muchas veces se piensa que los trabajos de alto riesgo son solamente 5 o 6. Al preguntar a los participantes en algunas capacitaciones, en forma clásica, me responden de acuerdo a lo que han aprendido, ¿no?, que los trabajos de alto riesgo son pues trabajos en altura, espacio confinado, excavaciones, pero se olvidan del ítem número 7, que da una apertura a que pueden ser otros trabajos valorados de alto riesgo en el IPER. Y si en la valoración, como la que hemos hecho adelante, por ejemplo, en trabajos de actividades conexas, como puede ser, por ejemplo, servicios de alimentación, y puede haber la posible explosión de un balón de gas en una cocina, y eso se declara como que tiene una alta probabilidad de ocurrir con una alta severidad el estallido y la muerte de una persona, pues eso también configura un trabajo de alto riesgo y debe ser tratado de acuerdo a los lineamientos que se han expuesto anteriormente. En los videos siguientes revisaremos los trabajos de alto riesgo.